En la segunda parte del volumen 11, explorando la energía de la videocolección Secretos de la Ciencia, vamos a mirar el petróleo, esa energía que está en el interior de la Tierra. Vamos a conocer su origen, vamos a conocer su historia y veremos cómo el hombre ha podido utilizarla para dar movimiento a todo su transporte. El petróleo es el tema central del cual nos va a hablar hoy día Paul Hoffman en esta videocolección que nos entrega Videomaster Collection, editores multimedia. A continuación, los motores modernos que nos transportan y el antiguo combustible que los hace funcionar. En los tiempos del oeste, los vaqueros amaban a sus caballos, a veces más que al resto de los seres, incluyendo a las mujeres. Cuando el caballo se volvió obsoleto, se temía que el romance entre el caballo y el jinete se perdiera, igual que otras porciones de la cultura americana. Cuán equivocados estábamos. Hoy no solo los vaqueros, sino casi todo ser humano tiene un romance parecido y tal vez mayor que aquel primer amor entre caballo y hombre. Hoy, el objeto de nuestro afecto no puede olfatearnos buscando un terrón de azúcar, pero está listo a responder cuando presionamos el acelerador. Lo que no posee de sentimiento lo compensa en rendimiento, el que depende mucho del motor del automóvil. Los motores son los principales movilizadores en la mayoría de las máquinas y vehículos que utilizamos en nuestro mundo industrializado. Un motor es un aparato que transforma distintos tipos de energía en energía mecánica. Un motor de combustión utiliza el calor que produce la explosión o quema de combustible. La mayoría de los sistemas de transporte utilizan motores a combustión. Muchos motores de los artefactos para el hogar funcionan mediante la energía eléctrica. Algunos vehículos son propulsados por energía nuclear. Los motores convierten la energía en energía mecánica, la que las máquinas utilizan para producir movimiento, no solo en vehículos y máquinas industriales, sino también en electrodomésticos. El hombre ha inventado muchos motores que utilizan energía eléctrica. La electricidad proviene de muchas fuentes como centrales eléctricas. Pero desde las primeras épocas de los motores a combustión hasta ahora, hemos utilizado como combustible carbón, gasolina, gas natural y sus derivados. Quemamos el combustible para producir la energía que provoca el movimiento. Estos motores se dividen en motores de combustión interna y externa. Los motores de combustión externa queman el combustible fuera del motor, como en uno a vapor. El agua se transforma en vapor en la caldera y se introduce en un cilindro. La presión del vapor mueve el pistón. Luego, el agua enfría el vapor que se condensa, permitiendo que el pistón se retraiga. Mejorando los primeros motores utilizados para bombear agua desde las minas de carbón, Thomas Newcomen introdujo el pistón y el cilindro y utilizó una caldera de fuego de carbón. En
En la parte superior, un cilindro y un pistón activaban un émbolo de bombeo que hacía funcionar la bomba. Luego, otra fuente de agua enfriaba el vapor. James Watt, escocés, un fabricante e inventor de instrumentos, incrementó mucho la eficiencia de los motores a vapor. Su modificación aplicaba vapor a ambos lados del pistón, le agregaba un condensador refrigerante y un volante para producir un movimiento circular. La industria rápidamente se inclinó hacia el motor de Watt, un factor que aceleró la evolución económica de muchos países. Una importante aplicación del motor a vapor se dio en el transporte. En 1830, la locomotora de George Stephenson, el cohete, fue el comienzo de la era de las vías férreas. Este fue el ímpetu que expandió las vías férreas a través del mundo para transportar pasajeros y cargas con rapidez y economía. Los barcos han utilizado motores a vapor desde 1775. Watts y John Fitch precedieron a Robert Fulton, que presentó su barco a vapor en 1805. Ya casi no se utiliza el vapor como fuente de energía, excepto en las centrales de energía, en donde el vapor a alta presión a extremadamente altas temperaturas hace girar las turbinas que crean energía eléctrica. Pero el motor más comúnmente utilizado es el motor de combustión interna. Se utiliza en la mayoría de los vehículos terrestres. El antecesor de esta planta de energía apareció en la segunda mitad del siglo XIX. Nicolaus Otto diseñó el primer motor de 4 tiempos. Cuando se levanta el capot del automóvil, su motor es un misterioso bloque de metal festoneado con extraños mecanismos y embelesado con cables, conductos y cintas que parecen no cumplir ninguna función común. La mayoría de la gente no tiene idea de cómo este conglomerado de metales puede hacer que su automóvil se mueva. La única acción visible es el girar de un ventilador y parece estar escondido en donde probablemente no puede hacer mucho. Repentinamente se encuentra un nuevo respeto por la mecánica en el garage de la esquina. Pero en realidad no es tan complicado. El motor posee 4 fases distintivas. Vierte combustible en un cilindro en el que explota, produciendo temperaturas de hasta 3.600 grados Fahrenheit. El primer combustible utilizado fue el gas de coque, un producto de la destilación destructiva del carbón. En el cilindro en el que se quema el combustible encaja un pistón. El pistón sube y baja durante los 4 golpes. En la parte superior del cilindro hay 2 válvulas que permiten que el combustible ingrese a la cámara y escapen los gases producidos por la explosión. También hay una bujía en la parte superior del cilindro que produce una chispa cuidadosamente sincronizada que hace explotar el combustible. Durante la primera etapa o etapa de admisión, el pistón desciende permitiendo que ingrese a la cámara una mezcla de combustible y aire a través de una de las válvulas. Durante la elevación o etapa de compresión se cierran ambas válvulas y se comprime la mezcla. El pistón vuelve a descender cuando la bujía enciende el combustible y los gases generan presión en el cilindro. Esta es la etapa de energía. En la cuarta etapa o etapa de escape, el pistón se eleva y expele los gases a través de la válvula de escape. Solo una de las 3 etapas produce energía. Es por eso que la mayoría de los motores poseen varios cilindros, generalmente 4 o más. Esto asegura que un cilindro siempre se encuentra en funcionamiento, produciendo un movimiento continuo. Este tipo de motor se encuentra con mayor frecuencia en automóviles y la gasolina es el combustible más utilizado. El motor de 2 tiempos se inventó a fines del siglo pasado.
Generalmente, las motocicletas son las que utilizan estos motores, en especial las motos de competición. En este motor, el combustible ingresa al cilindro y la descarga es expelida a través de unas ranuras grabadas sobre el costado del pistón. Utiliza mucho combustible y es contaminante, pero produce una gran cantidad de energía. Rudolf Diesel inventó otro tipo de motor que lleva su nombre. En este motor se comprime altamente el aire del cilindro, elevando la temperatura hasta por sobre el punto de encendido del combustible, que es inyectado cuando el pistón alcanza el máximo de su tiempo. La combustión espontánea enciende el combustible oprimiendo al pistón. Un prototipo de automóvil diésel alcanzó una velocidad de 322 kilómetros por hora. El motor diésel es más eficaz que el de 4 tiempos y también más económico. Se puede utilizar en todo tipo de vehículos. Los motores con turbinas de gas se utilizan en muchos vehículos. El aire ingresa a través de unos ventiladores a la cámara de combustión, en donde es comprimido. Luego, se le agrega combustible y la mezcla se enciende. Los gases provocados activan la turbina y son expelidos por una boquilla para producir un empuje axial. Bien, recorrimos un largo camino desde los motores de vapor que reemplazaron a los motores de 4 patas que funcionaban a alfalfa y avena, y hemos utilizado muchos combustibles durante su desarrollo. Sin embargo, un combustible ha sido el más popular durante mucho tiempo. Rara vez pensamos que extraemos nuestra energía de una de las fuentes más antiguas. No hay duda de que el petróleo es el combustible más importante del siglo. No es nuevo. Hace aproximadamente 5.000 años, en la Mesopotamia, se utilizaba un tipo de asfalto en el mortero para construir edificios y sellar barcos. Su principal uso fue para la iluminación hasta la Revolución Industrial en 1850. Hoy, el 39% de toda la energía que produce la humanidad proviene del petróleo. Descomponemos este combustible fosilizado en muchos y diversos productos. Muchas cosas en las que no reparamos, como la gasolina para los automóviles y plásticos muy comunes, hasta el lustre para zapatos, provienen del petróleo. Pero se ven problemas en el horizonte. Las reservas de petróleo no son ilimitadas y nuestra demanda se incrementa constantemente. Si desaparecieran repentinamente los recursos de petróleo, nos encontraríamos frente a frente con el desastre. Y este combustible contamina seriamente nuestra atmósfera. Aunque el petróleo es el combustible más utilizado actualmente, se realizan esfuerzos por encontrar un combustible menos contaminante. Existe el interés por utilizar la energía solar para transformar al hidrógeno en una fuente de combustible limpio que sería desechable ya que se procesaría del agua. Pero la mayor publicidad ha sido para los automóviles solares. Estos automóviles transforman la energía solar en energía mecánica o almacenan la electricidad generada por los paneles solares en un grupo de baterías. Otras formas no convencionales de encontrar un combustible apropiado incluye la quema de productos de desecho provenientes de las tiendas de comida rápida. Un ingenioso neoyorquino utilizó el desecho de aceites de las frituras de su puesto de hamburguesas para hacer funcionar su pequeño automóvil, y un químico de Colorado le agregó etanol al aceite de cocción utilizado para aplicarlo a los motores diésel. Pero para el próximo futuro, los inmensos tanques de petróleo continuarán cruzando los océanos con millones de galones de petróleo y las refinerías extraerán la gasolina que necesitamos para mantener en movimiento a nuestros automóviles, camiones y aviones. El petróleo en su estado crudo generalmente es negro, un líquido aceitoso más liviano que el agua. Está constituido por compuestos de hidrógeno y carbón. Esta moderna fuente de energía se formó hace millones de años por la acumulación de tremendas cantidades de plantas unicelulares y animales planctónicos.
Los diminutos animales y organismos vegetales que componen el plancton murieron como consecuencia de un sutil cambio en su medio ambiente. Sus restos se depositaron y enterraron rápidamente en el suelo oceánico en enormes cantidades. A través de los años se cubrieron con greda y lodo, y a medida que se incrementó esta cubierta, sucedió lo mismo con la presión y la temperatura de los depósitos. Las bacterias participaron en la descomposición gradual de la materia orgánica. Eventualmente, ese material se transformó en petróleo y gas natural. Ya que el petróleo crudo no es denso, se desplaza hacia áreas en donde la presión es menor a la de las rocas en donde se formó. Se puede filtrar por rocas porosas, pero las rocas no porosas la detienen. Forma bolsadas. Las estructuras subterráneas que detienen el flujo de petróleo son las trampas, y hay distintos tipos que forman campos de petróleo. Muchas de ellas se asocian con cúpulas de sal. El petróleo generalmente se encuentra con el gas y el agua salada del lecho oceánico en donde se depositaron los restos orgánicos. En algunos pozos, el gas, bajo extrema presión, se disuelve en el petróleo, provocando un geyser cuando se perfora la bolsada. En los comienzos, solo podían perforarse las bolsadas cercanas a la superficie, pero a medida que se incrementó la demanda de petróleo, aprendimos nuevas formas de perforar con mayor profundidad los campos de petróleo. Una técnica es provocar una explosión en un agujero perforado superficialmente. Se mide la velocidad de las ondas de choque que se transmiten a través de las distintas capas de la corteza que indican el tipo de formaciones rocosas debajo de la superficie. Ciertas rocas tienen más posibilidades de contener petróleo que otras. También podemos encontrar petróleo estudiando las variaciones del campo magnético. La primera herramienta de perforación por cable utilizaba una herramienta de impacto para abrirse paso en la tierra en lo que llamamos un camino seco. Ya que la abertura hecha por el taladro no podía ser represada, se perdían grandes cantidades de petróleo cada vez que se encontraba un depósito. Actualmente se utilizan taladros rotativos. Funcionan con un fluido de lodo de taladro que llena el pozo a medida que es perforado. Esto genera una presión contraria que evita que el petróleo se escape por la perforación. La mecha de perforación se sitúa en el extremo de una columna de tuberías de acero por donde se bombea el lodo. A medida que la mecha se profundiza, el material del pozo es traído a la superficie por el lodo. Esto le proporciona a los geólogos la oportunidad de examinar los estratos que penetró el taladro, que puede extenderse tanto como 7.500 metros. Cuando se ha realizado el pozo, se introducen y fijan en él cañerías. Luego, el pozo es herméticamente sellado para evitar el escape de petróleo. Para utilizar campos de petróleo lejos de la costa, se construyen grandes plataformas en el océano. Son como ciudades y a menudo deben soportar condiciones climáticas adversas. Una vez que se extrajo el petróleo crudo, se deben transportar grandes cantidades. El medio más económico para enviarlo desde los pozos a las refinerías es por medio de tuberías. Si se debe transportar el petróleo por un océano, los inmensos barcos llamados buques petroleros son capaces de transportar varios cientos de miles de toneladas en sus contenedores. Aunque un buque de 300.000 toneladas consume 160 toneladas de combustible por día, sigue siendo el medio de transporte más económico para el petróleo crudo. Existe un peligro.
Una pérdida de petróleo de un buque puede contaminar grandes áreas y destruir el hábitat de la vida marina. Transportar grandes cantidades de petróleo es peligroso para nuestro medio ambiente. En promedio, cada año, los buques y barcos derraman aproximadamente 130.000 metros cúbicos de petróleo crudo. Con frecuencia, es difícil descubrir a los infractores, pero algunas compañías de biotecnología proponen la unión de la biología y la química para registrar el petróleo y poder identificarlo con facilidad. Proponen colocar diminutas cantidades de ADN, aproximadamente una cucharada de té, en la carga de petróleo de un buque para facilitar la identificación mediante una pequeña muestra. Cada año se producen 12.000 derrames de petróleo solamente en los Estados Unidos, y la mayoría son demasiado pequeños o son descubiertos demasiado tarde como para identificar a un barco que tiene pérdidas. El ADN determinará inequívocamente al culpable. El petróleo crudo se procesa en refinerías, enormes destilerías y plantas químicas. El primer paso es destilarlo en varias porciones llamadas fracciones. Las fracciones lo separan en sus distintos componentes o porciones. Todos poseen distintos puntos de ebullición, por lo que pueden ser separados utilizando destilación fraccionada. De esta manera, el petróleo se descompone en una variedad de productos como asfalto para los caminos, parafina, aceites lubricantes, querosene, gasolina, gas para el uso doméstico y muchos otros. El problema con estos combustibles, especialmente aquellos con aditamentos de plomo, es que son peligrosos contaminantes. Muchos fertilizantes químicos utilizados en la agricultura son derivados del petróleo. Y es gran parte del material con el que se confecciona nuestra vestimenta. También muchos de los productos que se utilizan para el mantenimiento del automóvil se fabrican del petróleo. La parafina, por ejemplo, se utiliza en forma extensiva por la industria cosmética. Y muchos plásticos, el símbolo de nuestra vida moderna, también se fabrican del petróleo. Entonces, la gasolina que utilizamos, la mayor parte del plástico de nuestros hogares, nuestra vestimenta, los cosméticos que embellecen a las mujeres y hasta los elementos que utilizamos para fertilizar plantas son componentes modernos que provienen de algo que tiene millones de años de antigüedad. Diminutos organismos que nadaban en nuestros primitivos océanos hacen más fácil nuestra vida millones de años después. Debemos nuestras comodidades a algo que existió en la Tierra mucho antes que el antecesor del hombre se librara del lodo. Estas pequeñísimas criaturas poseen su propia y única inmortalidad. Es uno de los más estimulantes secretos de la ciencia.